Muy buenas tardes nuevamente para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, les damos la más cordial bienvenida a este espacio en el que se presentarán los libros Derecho Concursal de Emergencia, Normatividad por COVID-19 del doctor Álvaro Izaza Upegui y Contratos Mercantiles, los contratos de garantía y la tutela del crédito del doctor Jaime Alberto Arrula Paucar. Saludamos también a quienes nos siguen en este momento por nuestro canal de YouTube. Saludamos especialmente también a todos los miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Para iniciar entonces, invitamos a la doctora Margarita Mena, quien tiene unas palabras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hoy nos reunimos acá por iniciativa de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y su capítulo de Medellín para que se comience la publicidad de un par de obras supremamente importantes en la vida nacional y en el derecho colombiano. Las obras son Derecho Concursal de Emergencia, Normatividad por COVID-19, autor el doctor Álvaro Izaza Upegui. Y la segunda, los contratos mercantiles, los contratos de garantía y la tutela del crédito, de la autoría del doctor Jaime Arrula Paucar y presentación del doctor Rodrigo Puyo Vasco. En el primer caso, la presentación correrá por cuenta del doctor Álvaro Londoño Restrepo, ambos comentaristas muy distinguidos en el medio jurídico, doctores en la materia, de manera que son un par de obras muy interesantes. Pero me voy a tomar el atrevimiento de hablar muy poquito de la obra del doctor Álvaro Izaza Upegui, porque cuando él tuvo la bondad de hacérmelo llegar, me llamó muchísimo la atención el capítulo que tiene sobre cómo combatir y rehabilitar a los venteros ambulantes, aquellos que se pasan en las calles de las grandes ciudades, consiguiendo su sustento para mantener una familia y no tienen ninguna protección. Yo espero que el doctor Álvaro en esta oportunidad nos hable de eso, porque de verdad muchas cosas, la teoría pues de la emergencia, muy interesante, muy importante, pero es que ese aspecto humano de la obra de él, de verdad vale la pena mirarla y estudiarla con proyección hacia el futuro. Tal vez sea el principio de una solución para el problema que agobia actualmente la ciudad de Medellín. El doctor Arrula Paucar pues nos ha dado, como es su costumbre, una obra novedosa y meritoria sobre los contratos mercantiles. También una obra de mucho futuro, porque en la medida en que el mundo se desarrolle más y más en cuanto a las relaciones jurídicas y concretamente los contratos mercantiles y sus garantías, pues el país tendrá que estar más preparado desde ese punto de vista para afrontar las situaciones que se ven venir. Muchas gracias a todos ustedes y a los expositores y autores. Mis felicitaciones. Gracias. Gracias, doctora Margarita. A continuación, el doctor Álvaro Londoño, abogado consultor, realizará la presentación del libro del doctor Álvaro Izaza. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que decir que me siento profundamente emocionado con el homenaje que la Academia le hace a Carlos Gaviria. Yo fui alumno del primer curso que dictó Carlos en la Universidad de Antioquia. Además, amigo de él, y la verdad, la presencia aquí de María Cristina y de Juan Carlos hacen pues que ese orgullo se multiplique, porque la verdad a Carlos nunca lo vamos a olvidar.
Me han pedido que, bueno, por supuesto, muchas gracias a la doctora Margarita por haberme confiado la presentación del libro de Álvaro Izaza. Yo voy a ser muy corto, pues porque yo entiendo que el tiempo que hay que privilegiar es el que se les da a los autores para que hagan la exposición de sus libros. Del libro de Álvaro yo tendría que decir inicialmente lo siguiente. Miren, cuando uno ve cómo tiene él distribuido el tratamiento de los diferentes temas de los que se ocupa, encuentra que hay implícita una metodología de la mayor importancia, porque esto garantiza que el lector del libro, una vez que haya pasado por todos estos temas, seguramente tenga un conocimiento completo de lo que es la normatividad de emergencia en materia concursal, y además cómo esa normatividad se relaciona con el derecho concursal existente con anterioridad a la expedición de estos decretos en el año 2020. En el ordenamiento de los temas, empieza la obra por ubicar ¿hace quita? Sí, bueno. La obra empieza por hacer un análisis de cómo la pandemia que dio lugar al decreto de emergencia en el año 2020 ha afectado la economía colombiana, y específicamente cómo las empresas tuvieron que afrontar, y todavía pues en buena parte está ocurriendo, unas dificultades bastante difíciles de sortear, y por eso fue la respuesta del gobierno con los decretos de emergencia. Valdría la pena recordar que los grandes expertos en materia concursal dicen que uno de los principios más importantes de esta rama del derecho consiste en que debe ajustarse a la realidad económica. Y sobre esto, en Colombia, que a mi juicio tiene un excelente desarrollo en el derecho concursal desde el año 1971, tenemos dos estatutos que son íconos, si uno quisiera ilustrar ese principio. Son la Ley 550 de 1999 y esta normatividad que integran los decretos que despidió el gobierno con ocasión de la emergencia. Si uno va a leer la exposición de motivos que acompañó a lo que fue el proyecto que se convirtió luego en Ley 550 de 1999, la realidad es que encuentra una serie de argumentos de carácter estrictamente y casi que únicamente económicos, donde se está haciendo un análisis y una descripción de la crisis de los años 98 y 99 y su impacto sobre la economía colombiana. Esa fue una respuesta rápida y produjo un excelente estatuto, que fue ese de la Ley 550 de 1999, de la cual afortunadamente la Ley 1116 tomó aspectos que hacen parte muy, muy importante de su contenido, y también estos decretos de emergencia de alguna manera tienen influencia de la Ley 550 de 1999, especialmente en el tema de judicialización. Igual ocurrió, digo yo, con esta normatividad el año 2020, porque tengan en cuenta ustedes que la emergencia económica, social y ecológica, dice el gobierno, fue decretada el 17 de marzo del año 2020, y menos de un mes antes, el 15 de abril de ese mismo año, se expidió el más importante de los decretos que hacen parte de esta normatividad, que fue el decreto 560. Los demás decretos, que son el 772, el 842 y el 1332, son todos del año 2020. Y si uno lee también, en este caso, la justificación que en la parte motiva de esos decretos da el gobierno para expedir esta normatividad, es de carácter estrictamente económico. Está hablando de qué es lo que está ocurriendo con la economía colombiana a propósito de esa situación que se está viviendo en ese momento. Aparte pues de otros temas que no dejan de ser también muy importantes y que tienen que ver con la necesidad que se advierte de que haya un nuevo régimen concursal, en vista de que el que en este momento está vigente, estaba y está todavía vigente,
no es un régimen previsto para situaciones excepcionales o situaciones de emergencia como las que estamos viviendo. Entonces, a partir de ahí se estructuran estas normas a las cuales nos vamos a referir, y Álvaro, pues por supuesto, con el detalle que corresponde al autor de una obra que yo califico de extraordinaria, excelente, absolutamente completa y una gran contribución desde otro punto de vista a lo que es el desarrollo del derecho concursal en Colombia. Entonces, les decía que metodológicamente de los temas y la forma como él los tiene ordenados en el libro, hay implícita pues esa metodología de la cual les dije. Entonces, empieza el libro examinando de una manera muy puntual el impacto de la crisis sobre las empresas, ¿no? Y termina pues diciendo que esto justifica que haya una normatividad que dé respuesta en términos inmediatos a la situación nueva que está viviendo la economía colombiana. Esto pues no significa otra cosa diferente que dar aplicación al principio que les mencioné, en el sentido de que debe el derecho concursal ajustarse a la realidad económica. Luego se ocupa de lo que él denomina las medidas más relevantes que hacen parte de esta normatividad. Pero antes de que yo les hable de esas medidas más relevantes, quiero leerles un parrafito que hace parte de uno de estos decretos. Dice: todos los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria de estado de emergencia económica podrán ser sujetos de los mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación. Para los deudores que se encuentren en trámite o en ejecución de cualquier acuerdo de reorganización, la afectación deberá ser afirmada y sustentada en el evento en el que se vaya a implementar alguno de los mecanismos o herramientas establecidos como consecuencia de la crisis del COVID-19. Este tema, la posibilidad de que deudores que se encontraban tramitando procesos de reorganización con base en la ley 1116, o que incluso ya hubieran celebrado acuerdos, pero que a quienes eventualmente beneficiaran mecanismos de los establecidos en esta norma, es uno de los que reiterativamente está mencionando Álvaro en la obra, porque es absolutamente de la mayor importancia que esos mecanismos nuevos particularmente puedan ser, de esos mecanismos nuevos se puedan beneficiar quienes ya estaban tramitando procesos de reorganización y que desde luego tenían que terminar el trámite de conformidad con la norma que o que había vigente en el momento en que se inició. En cuanto a las medidas relevantes, yo voy a referirme a las que menciona Álvaro en su libro y dar alguna explicación en caso de que se justifique, sin interferir desde luego, espero, en lo que va a ser la posición de él. De esas medidas relevantes y que sirven para uno tener claridad acerca de cuál es la proyección que tiene esta normatividad, él destaca: aplica a los afectados por el COVID, es el carácter temporal de las normas, entre otras cosas, porque se trata de normas que fueron expedidas en desarrollo de un decreto de emergencia, entonces no puede tener sino una vigencia temporal. Amplía a los operadores de insolvencia. Pues, entre otras cosas, es casi que el lugar más importante para uno hacer alusión a eso, porque cuando se habla de este tema en el libro, a lo que se refiere es al procedimiento que se puede adelantar ante las cámaras de comercio, que es algo absolutamente novedoso, y en ese sentido es que se habla de que se ampliaron los operadores de emergencia. Reduce el intervencionismo del juez, lo que hablábamos con anterioridad, y es un poquito una herencia de la ley 550 de 1999. La verdad es que a mí me parece que un estatuto concursal básicamente en lo que debe consistir es en una serie de normas que creen un espacio, por decirlo de alguna manera, donde el deudor y los acreedores negocien, donde el juez tenga que intervenir lo menos que sea posible. Y eso fue lo que hizo por primera vez en Colombia la ley 550 de 1999. Entonces, cuando se tramitaban acuerdos de reestructuración bajo esa norma, era perfectamente posible que no hubiera ninguna intervención de ninguna autoridad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se podía acudir a la Cámara de Comercio para que ordenara la iniciación del trámite, se tramitaba todo el proceso de negociación
si había objeciones, se podían solucionar entre el deudor y quienes presentaban las objeciones. Luego se llegaba al acuerdo, se votaba el acuerdo y si no había ningún voto negativo que propusiera algún acreedor que luego presentara una demanda ante las superintendencias sociales, el acuerdo que se lograba era un acuerdo de naturaleza concursal, en el cual no había intervenido ninguna autoridad jurisdiccional, ¿no? En el caso de estas normas de emergencia, la realidad es que de alguna manera se está privilegiando, como advierte el autor, la negociación entre los acreedores con el mínimo de intervención del juez, particularmente en el trámite del conocido como NEAR, o sea, de la negociación de acuerdos de emergencia, de reorganización. La intervención del juez puede finalmente quedar reducida, uno, a admitir la solicitud, el aviso de iniciación que da el deudor que tiene interés en tramitar uno de estos procesos. Dos, a resolver objeciones o inconformidades se llaman en el decreto que no hayan sido resueltas directamente entre el deudor y los acreedores. Y tres, a resolver sobre la validación del acuerdo, que en un término máximo de 3 meses tiene que haberse celebrado. Entonces, cuando se acuda ante el juez del concurso, ya el deudor y los acreedores le tienen que entregar un acuerdo que debe llenar los requisitos, o por lo menos las expectativas son de que llene todos los requisitos legales y que el juez se pronuncie sobre la legalidad de ese acuerdo, de manera que la intervención es mínima. Reduce los términos, esto porque el proceso de negociación del cual les hablo no puede durar más de 3 meses, ni en el acuerdo de negociación de emergencia, ni en el proceso de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, ni tampoco en el proceso que se adelanta ante la Cámara de Comercio. Y este es un término bastante reducido, porque entre otras cosas, en la exposición de motivos advierte el gobierno que los trámites en la superintendencia se estaban demorando hasta 3 meses para la admisión y un promedio de 20 meses para la validación de los acuerdos. Aquí estamos hablando de que en 3 meses hay que poner a consideración del juez del concurso un acuerdo que haya, ya con todos los requisitos para que sea simplemente validado, lo cual es muy importante desde el punto de vista concursal, porque la experiencia enseña que mientras más rápido se logren los acuerdos, mucho más rápido se inicia la recuperación y más fácil, por decirlo de alguna manera, el deudor vuelve a ocupar el puesto que le corresponde en el sector de la economía en el cual desarrolla sus actividades. De manera que, contrario a lo que muchas veces le dicen a uno deudores desesperados en una situación excesivamente crítica, de que ojalá este descanso, por llamarlo de alguna manera, que se produce por el hecho de que no tengan que seguir pagando obligaciones y de que no tengan que seguir pagando intereses, dure un poco más. La realidad es que nosotros siempre les advertimos, no, mientras más rápido hago el acuerdo, más rápido vuelve a regularizar sus relaciones con sus proveedores, más rápido puede restablecer relaciones con el sector financiero y su empresa mucho más ligero empieza el proceso de recuperación. Tema muy importante, el de la regulación sobre efectos del fracaso, pues es un tema que seguramente va a mencionar Álvaro ahora, porque lo que está previsto en esta regulación es que si no se logra la celebración del acuerdo, no es esto obstáculo para que el deudor inicie un proceso de reorganización en los términos de ley 11 y 16, lo cual quiere decir que no por el fracaso de la negociación se ordena el trámite de un proceso, de la apertura de un proceso de liquidación. Tema también fundamental, que subsisten todos los mecanismos anteriores. Entonces, si ustedes leen los decretos, van a encontrar que en el 560 y en el 772 se hace claramente la advertencia de que subsisten los mecanismos anteriores, y esto pues es además un instrumento fundamental para la interpretación de esas normas. Esta remisión normativa me parece de lo más importante que hizo el que se logró en esta normatividad de emergencia. En el punto que sigue se ocupa la obra de analizar los mecanismos que se prevén para facilitar la recuperación
de la empresa en crisis. Esos mecanismos, y utilizo el nombre pues que además hay en los decretos, son la capitalización de pasivos, la descarga de pasivos, los pactos de deuda sostenible, el salvamento de empresas en riesgo inminente de liquidación, unos estímulos a la financiación y la protección para los compradores de vivienda. Sobre esto, a mí me llama la atención porque me parece que introduce muy bien el tema, lo que se advierte en el decreto 560 antes de hacer la descripción de cada uno de estos. Dice: en los acuerdos de reorganización de los deudores afectados por las causas que determinaron la declaratoria de emergencia, se podrán incluir disposiciones que flexibilicen los plazos de pago de las obligaciones, pagos a los acreedores de distintas clases en forma simultánea o sucesiva y mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial. Esto le sirve al autor para advertir que estos no son los únicos mecanismos que deben analizar el deudor y los acreedores en los procesos de negociación. Realmente aquí casi que el límite es la imaginación, y a eso es a la que nosotros llamamos frecuentemente, invitamos frecuentemente a los empresarios que se encuentran tramitando o negociando procesos de esta naturaleza. Hay que ponerle imaginación a los mecanismos que se puedan introducir en los acuerdos con el fin de facilitar la recuperación de las empresas y la superación de la crisis. De estos mecanismos, algunos ya estaban contemplados en la ley 1116. A esos que ya existían se les hacen algunas adiciones que son bienvenidas a mi juicio. Otros son perfectamente nuevos. La capitalización de pasivos, el primero que mencionamos, ya era un instrumento que existía desde incluso legislaciones que vienen desde el decreto 350 de 1998. Pero hay un tema importante en la regulación del decreto 560 y tiene que ver con lo siguiente. Se advierte que la capitalización no únicamente tiene que ser mediante la suscripción de acciones, sino que puede suscribirse o que pueden emitirse con el fin de capitalizar a la empresa bonos de riesgo. Esto también era posible con anterioridad, pero había una limitante y era el tratamiento que correspondía a esos bonos de riesgo de acuerdo con las normas que rigen para el sector financiero. Entonces, los bancos, si suscribían bonos de riesgo, los tenían que tratar como bienes recibidos en pago, tenían un plazo máximo de 2 años, prorrogable por otros 2 para enajenarlos, y realmente era bastante oneroso porque igualmente tenían que hacer una provisión. Hoy lo que introdujo este decreto 560 fue lo siguiente. Dice, vea, el banco va a contabilizar los bonos de riesgo e incluso las acciones, si llegara a suscribir acciones, como inversiones. Y esas inversiones las puede conservar durante toda la vida del acuerdo. Y el deudor va a contabilizar esos bonos como una cuenta patrimonial, lo cual, entre otras cosas, significa que se convierte en un crédito subordinado, porque por ser cuenta patrimonial no podrá pagarse antes de que se hayan pagado las demás obligaciones que hacen parte del pasivo externo. La descarga de pasivos es un instrumento nuevo. Hay algo con el mismo nombre que está previsto en el código del proceso cuando regula el concurso de la persona natural no comerciante, pero es un tema bastante diferente de la descarga de pasivos que está prevista en la normatividad de emergencia. Aquí se trata de que lo que busca el legislador es que el pasivo que haya de pagarse en un acuerdo de reorganización vaya hasta un monto igual a lo que valga la valoración de la empresa. Entonces, se hace una valoración, estamos hablando, por supuesto, de casos en que hay patrimonios negativos. Entonces, se hace la valoración de la empresa y el pasivo que será parte de la reorganización es igual al monto de esa valoración. El resto de los pasivos se extinguen e igualmente se extingue la participación de los accionistas. Por eso, a propósito de este mecanismo y a propósito de una disposición que tiene alguna similitud en el caso de del salvamento de empresas en estado de liquidación, da lugar a lo que advierte
Álvarez hace en su libro como una de las características de este régimen, en el sentido de que se privilegia a los acreedores sobre los accionistas de la empresa. Él tiene una crítica que me parece absolutamente pertinente porque esto comporta la pérdida del derecho al voto y esto desde el punto de vista concursal creo que es altamente inconveniente y discutible, por lo cual me parece que son válidos y muy importantes los argumentos de Álvaro. En cuanto a los pactos de deuda sostenible, se trata también de un instrumento nuevo por lo siguiente. Miren, la Superintendencia de Sociedades siempre sostuvo que los acuerdos de reorganización tenían que contemplar el pago de la totalidad del pasivo. Entonces, cuando en algunas ocasiones se intentó buscar que hubiera un tratamiento del acuerdo, en el acuerdo para una porción del pasivo y que otra porción, que sería lo que usualmente se conoce como pasivo sostenible, no estuviera sometido a la rigidez de los acuerdos, la superintendencia dijo, no se acepta ese acuerdo porque las normas de la ley 1116 lo que exigen es que hay que pagar el pasivo en su totalidad. Ahora se introduce esto aquí, entre otras cosas, pues porque en el mundo de los negocios, frecuentemente y de manera particular cuando los deudores hacen acuerdos de reperfilamiento con los bancos, se pactan, hay incluidos pactos de pasivo sostenible, que es como decir, vea, aquí vamos todos en igualdad de condiciones regulados en estos términos, ¿cierto? Por esta porción del pasivo, que es la que se consideraría no sostenible, si la expresión es apropiada. Y el resto, que es pasivo sostenible, pues ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo, deudor y los distintos acreedores, para el pago por fuera de lo que es, de lo que se ha pactado como reperfilamiento que obliga al deudor en igualdad de condiciones con todo respecto a todos los acreedores. Entonces, aquí se introdujo por primera vez la posibilidad de pactar, de incluir pactos de pasivo sostenible, pero se advierte que únicamente es posible que esos pactos se refieran al pasivo con los bancos, con entidades del sector financiero. Esto no es obstáculo, también lo analiza muy bien Álvaro en el libro para que haya unos pactos similares con acreedores que acepten mecanismos de subordinación de deudas y que admitan que parte de la deuda se les pague después de que se haya pagado a todos los acreedores. O sea que la parte que se considera sostenible será materia de acuerdo con particularmente entre el deudor y ese o esos acreedores, pero como regulación está únicamente esta del pasivo sostenible. Bueno, y por último quiero hacer alusión a lo que se denomina el salvamento de empresas en estado inminente de liquidación. Entre otras cosas porque hoy hay en Colombia un caso del cual se está pendiente por medio país, diría yo, de aplicación para la aplicación de este mecanismo y consiste en lo siguiente. Mire, cuando ha fracasado el trámite de un proceso de reorganización, la empresa tiene patrimonio negativo y hay en consecuencia en lugar a que se ordene la apertura de la liquidación, es perfectamente posible que se suspendan los efectos del proceso de liquidación si hay algún acreedor que esté dispuesto a pagar una parte de ese pasivo que la ley exige que debe cubrirse de contado y en términos inmediatos por ese acreedor, que se refiere pues a los pagos de obligaciones de primera clase, a los pagos de pensiones si es del caso, a los pagos de obligaciones respaldadas con garantías mobiliarias y a aquella porción que la ley denomina el pasivo sostenible. Entonces, aquí se trata de ver no previo avalúo de la empresa, como en el caso de la descarga, sino teniendo en cuenta el monto de los activos que ha revelado el deudor, hasta donde esos activos son respaldo para el pasivo y hasta donde ese respaldo resulte es lo que se denomina pasivo sostenible y ese será el que hace parte de, de este mecanismo del salvamento. En este caso, a todos esos acreedores se les paga. Las demás acreencias se extingue igualmente la participación de los accionistas y entonces, como queda una empresa con un balance
donde tiene pues los activos que había al momento en que se inicia el proceso, en que habría de iniciarse el proceso de liquidación, y no tiene pasivos porque unos se pagaron y otros se extinguieron, entonces lo que además se ordena es que se establezca en qué términos se va a regular el capital de la compañía, y de ahí en adelante empieza pues el proceso de recuperación. Este es un buen mecanismo porque si bien es cierto que antes no, o de acuerdo con la ley 1116, no indefectiblemente hay que liquidar una empresa cuando se inicia uno de estos procesos en vista de que existe la posibilidad de la celebración de un acuerdo de reorganización dentro de la liquidación. Este es un tema que toma mucho tiempo, mientras tanto la empresa se sigue deteriorando y se vuelve muy difícil la recuperación. Pero como este acuerdo de salvamento se hace en términos muy cortos, es posible que entonces no haya un traumatismo que impida que esa recuperación se inicie. Ese es un buen instrumento y, como les digo, hoy hay una empresa muy grande en este país que adelantó un proceso de reorganización. Antes uno, bajo las normas del decreto 560, luego reorganización, fracasó la reorganización, se ordenó la apertura de la liquidación y se está pendiente de que la superintendencia convoque a una audiencia donde el acreedor o los acreedores que tengan interés digan si van a depositar los dineros que exige la ley. Luego, para seguir pues con el plan de la obra, se ocupa Álvaro del análisis de cada uno de los procesos que regulan los decretos de emergencia. De esos procesos ya hemos mencionado dos. El que se conoce pues en esta jerga casi de los concursalistas como NEAR, que es la negociación de acuerdos de negociación de emergencia, de acuerdos de reorganización, y el que se conoce como PRE, que es el procedimiento para la recuperación de las empresas, que es el que se adelanta ante las cámaras de comercio. Pero fuera de estos dos, las normas de emergencia, concretamente el decreto 772, regula dos procesos de los cuales se espera un trámite rapidísimo. Uno es el proceso de reorganización abreviado para pequeñas insolvencias, el otro es el proceso de liquidación judicial simplificada para pequeñas para pequeñas insolvencias. Se trata de empresas las que pueden acogerse a estos procesos que no pueden tener más de 5.000 millones de pesos en activos, y el trámite realmente es sumamente rápido. Quisiera decir además que hay otro aspecto que me parece muy importante entre esta regulación es estas regulaciones de estos procedimientos completamente nueva en el derecho colombiano, pero adicionalmente hay una institución que antes no se conocía y que se llama el acuerdo por categorías. Eso quiere decir que la ley colombiana clasifica por categorías a los acreedores para efectos de asignarles votos. Entonces, lo que tradicionalmente ha ocurrido, y en aplicación del principio de universalidad, que significa que todos los acreedores, así como todos los activos del deudor, se afectan con el proceso de reorganización. Aquí como excepción se advierte que se puede hacer un acuerdo únicamente con una categoría de acreedores. Esto esperamos que vaya a funcionar básicamente para la categoría de acreedores del sector financiero, pues porque la realidad es que muchas veces encontramos que hay deudores que si logran acuerdos con el sector financiero, eso solo es suficiente para que puedan atender regularmente el resto de sus acreencias. Estos procesos los analiza el libro de una manera exhaustiva y además clarísima, porque tengo que decir que una de las virtudes que tiene la exposición de Álvaro Isaza en este libro es la de la claridad. Yo no encuentro que haya ningún tema que sea difícil de abordar por parte de ningún abogado, así no esté familiarizado con estos temas del concurso. Y por último, después de analizar los procesos, tiene dos propuestas. Miren, ha venido hablándose desde hace un tiempo de la conveniencia de que esta normatividad de emergencia se convierta en legislación permanente
bien sea, pues, obviamente introduciendo algunas modificaciones para integrarla a la ley 1116, o bien sea por separado respecto a la ley 1116, pero con las modificaciones que necesariamente se imponen cuando se piense en que se vuelva una legislación permanente. Sobre eso me enteré ahorita, por una voz muy autorizada de una persona que está aquí acompañándonos hoy en esta reunión, que ya está en la superintendencia trabajando sobre cómo sería la integración de estos mecanismos a la legislación concursal vigente en Colombia. Lo que me gusta de la propuesta de Álvaro Izaza es que no es una propuesta general de que integremos estos procesos a la 1116, sino que él dice cuáles de los instrumentos que hay en la normatividad de emergencia son a su juicio los que deben formar parte de esa legislación permanente. Y el otro tema que ya lo anticipó la doctora Margarita, él está casi que obsesionado con el problema de los informales. Y la propuesta es, bueno, porque déjenme, me vuelvo un poquito. Cuando mencioné esos dos procesos del decreto 772 y cuando hablamos de que se trata de instrumentos previstos para compañías que tengan máximo 5.000 millones de pesos en activos, estamos hablando de que es, si de alguna manera, el concurso de las pymes. Pero lo que quiere Álvaro y lo que propone en la última parte de su obra es que haya un mecanismo de naturaleza concursal para los informales. Sobre eso, yo conozco además un ensayo excelente donde ya él ha empezado a desarrollar esas ideas, y entonces me parece que otro tema muy valioso de la obra es que no solamente se haya detenido en el análisis de estos instrumentos, sino que a partir de ahí diga qué es lo que de allí le conviene a la concursalidad en Colombia. Entonces, por eso, pues, a mí me parece que este libro es excelente y que es bienvenido por toda la comunidad de abogados que nos ocupamos de estos temas. Muchas gracias, y me demoré mucho, le quité el tiempo a él y espero que no proteste. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Álvaro. Doctor Álvaro Izaza, adelante, por favor, para que tengamos entonces la intervención sobre su publicación, Derecho Concursal de Emergencia, Normatividad por COVID-19. Buenas tardes. Quiero darle un saludo especial al doctor Trujillo y al doctor Cesario. Doctor Trujillo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. El doctor Cesario, miembro honorario de nuestra academia, la doctora Margarita Trujillo, que es nuestra directora del capítulo Medellín. También darle el agradecimiento a la Cámara de Comercio por haber propiciado este espacio para hablar brevemente sobre el tema del libro, y también a los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, varios presentes y los que se encuentran en la virtualidad. Permítanme les cuento un poco de historia de por qué es este libro. Resulta que antes de empezar la pandemia, pues por la gentileza de varios miembros de la Academia Capítulo Medellín, propusieron mi nombre. Empezando la pandemia, se me dijo que había sido admitido, y obviamente había que hacer un ensayo sobre algún tema que debería escoger. ¿Cuál fue el tema que yo inicialmente dije, voy a escribir de esto? Es ese chicle mental que tengo hace mucho tiempo del tema de la economía informal en Colombia. Me puse a pensar en eso y alcancé a investigar varios puntos. Ahora quiero hablar un poco sobre eso. Y me encontré que no estaba lo debidamente preparado para escribir, pues, un ensayo de las condiciones que requiere ser miembro académico correspondiente. Les confieso que me dio una angustia, porque entonces no sabía qué hacer.
Pero resulta que en un desvelo, dije, ¿y yo por qué no me aventuro y escribo sobre las normas de emergencia sobre el COVID, que ahí me da la oportunidad de introducir el tema y luego lo desarrollo? Y ese fue en realidad cómo escogí el tema. Yo me voy a referir, la presentación de Álvaro fue muy buena, y yo tenía varios temas de eso, pero no importa, me voy a referir a otros temas que me parece que hay que complementar para poder, digamos, redondear todo lo que es el libro. El libro consta de 7 partes, una introducción, consta de un primer capítulo sobre los mecanismos de alivio, sobre la introducción en realidad habla sobre las causas de la pandemia y lo que la pandemia causó, no solamente el problema de la crisis de la empresa, sino que se causó 3 crisis. La pandemia y todo, cuando uno lee los decretos que expidió el gobierno nacional, había 3 preocupaciones que fueron 3 crisis en ese momento. La primera, una crisis de carácter social, una crisis de la salud y una crisis del sector empresarial. Y si ustedes repasan o recuerdan todos los decretos que expidió el gobierno nacional, pues iban dirigidos a solucionar parcialmente la crisis. La crisis de la salud, impusieron el aislamiento, el confinamiento, los protocolos de salubridad. La crisis de lo social, pues todos los beneficios y subsidios que el gobierno nacional estableció para que la gente menos favorecida de este país pudiera pasar la pandemia en mejores condiciones o en condiciones no tan difíciles. Y respecto a la crisis empresarial, pues ya el decreto el resultado de la pandemia fue que se afectó una crisis que fue una crisis generalizada, imprevista, que es una crisis muy distinta a la que la legislación colombiana, mediante la ley 1116, tenía previsto, porque esa era una crisis, era para solucionar una crisis en un momento en que el sector de la economía está en forma regular. Ahí, entonces, bajo esa apreciación, hay que hacer el análisis de lo que son los decretos y que se desarrollaron a partir de este libro. Y cae al dedo los principios del derecho concursal, que son la conservación de la empresa y la protección del crédito. Es decir, en el derecho concursal se tutela la supervivencia de la empresa y que el acreedor recupere su crédito. Pero yendo más allá, en lo que era el objetivo de los 2 decretos, el 560 y el 772, sobre todo el 772, habla que tiene como efecto mitigar los efectos que causó el COVID y la protección del régimen económico. O sea que ahí el Estado estaba preocupado por lo que estaba pasando en las empresas y por lo que podía pasar con la economía de este país. Dentro de los, digamos, de los rasgos más significativos, aparte de lo que expresó Álvaro, yo puedo distinguir 2 o 3. Primero, es el acceso expedito al proceso concursal. Cuando una empresa está en crisis, tiene que solucionarse mediante la admisión del concurso con la mayor rapidez. ¿Por qué? Porque su situación de crisis lo lleva a una situación de vulnerabilidad. Y el primer efecto que produce la admisión de un proceso concursal, estamos hablando del proceso de organización, es proteger la empresa. Y la filosofía es, si protejo la empresa, protejo a los acreedores.
Entonces, ese acceso expedito que dice la ley, pues está contemplado en la ley 1116, pero aquí el acceso expedito dice que el juez que reciba los documentos o la solicitud para aceptar el ingreso no hará ninguna evaluación de los documentos ni ninguna auditoría. Que ese es un tema de responsabilidad tanto del empresario como del revisor fiscal y de la contabilidad. Y eso tiene una profundidad que es lo siguiente. A partir del decreto, de la ley 1116, del decreto 500, de la ley 550 y la ley 1116 y estos decretos, la contabilidad del deudor es un punto fundamental para el reconocimiento de los acreedores. En la ley 222, el acreedor se tenía que ser parte. Hoy el acreedor no tiene que parte. ¿Por qué? Porque la ley privilegia la situación contable partiendo de la buena fe de que se está llevando conforme a la ley. Ese es un tema entonces que facilita a las empresas poder salir lo más íntegramente posible, lo más rápidamente posible de su situación de crisis. Pero es que el acceso expedito también tiene que ver con las normas del decreto 560 y el 772, donde reducen los términos del proceso. Desafortunadamente, por la congestión que hay hoy, los procesos concursales se demoran demasiado. Y no solamente es el acceso expedito a la admisión del proceso, sino que es también que su situación se termine mediante la celebración de un acuerdo con los acreedores para que la empresa pueda empezar a un principio fundamental, y es recuperar su viabilidad. Ese es el tema de la celeridad que se debe tener no solamente para la admisión, sino también para el trámite mismo. Hay otro tema que define la ley, el decreto, sobre todo es el decreto 842, que es un decreto que complementó el 567-772, porque trajo la que ya se había dicho por doctrina de la superintendencia y en una definición de qué son los acreedores con vocación de pago. Los acreedores con vocación de pago lo ve uno transversalmente en todo proceso concursal. Son aquellos que pueden ser satisfechos con la realización de los activos cuando se trata de liquidación o con la generación de la caja cuando se trata de procesos de organización. Aquellos a los cuales se les puede pagar. Y es un tratamiento que los dos decretos se desarrolla ampliamente, pero que faltaba una definición que la dio el decreto 842, que me parece que fue muy atinado al respecto. Respecto a las otras mecanismos de alivio de la nueva regulación, adicional a lo que Álvaro se refirió, yo quiero referirme a dos. Uno es el levantamiento de las medidas cautelares. Cuando un deudor está en situación de crisis y ha sido objeto de múltiples procesos de ejecución, cuando llega el proceso concursal, uno supondría que por esa protección, esos recursos, sobre todo líquidos, que están afectando su caja, no son tan fáciles de levantar. Entonces, lo que hicieron estos decretos, el decreto 772, fue que dijo, inmediatamente se admita el proceso concursal, con el solo auto de admisión, se va donde el juez del proceso ejecutivo y él tiene que levantar, porque es por ministerio de la ley, las medidas cautelares y entregar el dinero al deudor, o sea, al demandado. Ese es uno de los principales efectos que tiene la norma del
de emergencia respecto a lo que representa la liquidez tan necesaria en la recuperación de las empresas. Y voy a referirme también al tema de los adquirentes de vivienda, bajo el siguiente contexto, que pasaba antes de la expedición de las normas de emergencia. Cuando un deudor que tiene como actividad la construcción de vivienda iba al concurso, esos promitentes compradores de vivienda se veían en difíciles situaciones porque a veces le decía, yo le devuelvo las cuotas iniciales, y entonces ese es un problema, y el banco que financiaba la obra decía, mientras no me pague la prorrata, yo no levanto la hipoteca. Ese era el contexto en el cual estábamos. Aquí resuelve dos cosas. Uno, una interpretación que en su momento se decía, las normas sobre promitentes compradores no cobijan las normas de los beneficiarios de áreas en los procesos, en los procedimientos o patrimonios autónomos para el desarrollo inmobiliario. Y era absurdo, porque la fiducia como instrumento de tranquilidad para aquellos que aportan dinero para la compra de su vivienda, están manejados su patrimonio autónomo, pero ese beneficiario de área en realidad no entiende que es ser un beneficiario de área, sino que él entiende que es un premitente comprador. Entonces, para mí no existía diferencia alguna, pero el tratamiento que se le daba a interpretación, sí. Esta norma viene a resolver ese problema. Dice, los promitentes compradores o cualquier contrato que se celebre para la adquisición de vivienda, bajo esa expresión, ¿qué sucede? Que esos adquirentes de vivienda, llámese beneficiarios de área, ya se encuentran amparados por los beneficios de la norma. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio siguiente, que el deudor, sin permiso del juez del concurso, puede hacerle abonos y pagos al financiador de la obra, por un lado, o que el adquirente de vivienda, bajo cualquier modalidad, también promesa de compraventa o beneficiario de área, puede ir a pagar directamente. Y de esa manera, entonces, el banco o el financiador tiene la obligación de proceder a levantar la hipoteca de primer grado y que se efectúe la escritura pública, que le otorgue la escritura pública. Lo estamos viendo los beneficios de esto. Me parece que hoy la situación da la más tranquilidad a quienes están adquiriendo vivienda y que ya no tienen la incertidumbre cuando el constructor va a un proceso concursal por cuanto la norma lo está protegiendo. Y voy a pasar rápidamente a referirme a los 4 procesos de reorganización, los 4 procesos que establece los decretos. El 560 trae 2 decretos, 2 procesos. La negociación de emergencia de acuerdo de reorganización NEAR, cuyo juez competente es la Superintendencia de Sociedades. Superintendencia de Sociedades que en Colombia tiene una gran experiencia y conocimiento, profesionalismo en el manejo de estos clases de procesos de derecho concursal. Y es un proceso que podríamos decir bajo los términos pues, de moda fast track. Yo presento la solicitud y presento un aviso de inicio. Si el juez del concurso, la superintendencia, revisa que se están dando los supuestos, que son los 2, la cesión de pago y la capacidad de pago inminente,
y se reúnen los documentos que la misma ley 1116 establece, lo admite. ¿Y qué pasa en ese momento? El juez vuelve a aparecer a los 3 meses. O sea que el procedimiento concursal privilegia la negociación de los acreedores. Se deja en manos de los acreedores para que ellos se publique el aviso, se hagan las notificaciones, se presente la calificación de créditos y derechos de voto, se presenten las objeciones a ese calificador de derechos de voto y se celebre el acuerdo. Eso en 3 meses. Cuando surgió la ley, digamos, somos capaces de hacer en 3 meses esto, y fuimos capaces. Es absolutamente viable hacerlo. Hay más trabajo, pero hay que hacerlo. Y aquí llamo la atención de lo siguiente. El decreto 65 del año 2020, que regula lo de los auxiliares de la justicia, en una parte, dice que cuando el promotor, porque en este proceso no hay promotor, las gestiones del promotor las hace siguiendo lo establecido en la ley 1429 del 2010, que transformó en la 1116, lo ejerce el representante legal. Y el decreto 65 establece lo siguiente, que el promotor auxiliar de la justicia deberá en su página web mantener informado a todos los acreedores del avance. Y aquí esa obligación cae en la empresa, cae en el representante legal o en la empresa que tiene que tenerlo en medio virtual. Es muy importante el tema de la virtualidad. Y me quiero referir rápidamente a eso, más adelante. No hay traslados, y no hay traslados, todo es privado. Aquí el juez no puede levantar las medidas cautelares, eso nos quedó ahí, que en ese problema se levanta obviamente cuando se aprueba, confirma el acuerdo, y como lo dijo Álvaro, el fracaso no lleva a la liquidación judicial. En el proceso que Álvaro se refirió, hoy que se está tramitando, que es tal vez uno de los procesos más importantes que hoy tienen las superintendencias de sociedades, ¿qué sucede? Empezó como NEAR, hay unos gastos de administración, usted sabe que los gastos de administración son los que surgen después de la admisión, no llegó a un acuerdo, presentaron proceso de organización del 1116, a partir del 18 de enero de este año se crearon unos gastos de administración y hace un mes o mes y medio decreta la liquidación judicial. En esa audiencia decreta la liquidación judicial, alza la mano un acreedor, 2 acreedores, y uno dice, voy a aplicar al salvamento, y el otro también alzó la mano. Y el salvamento es simplemente quedarse con la empresa y pagar aquellos gastos de administración, y entonces uno dice, entre otros gastos de administración, en lo que ya explicó Álvaro, lo laboral, las garantías mobiliarias y los que tengan vocación de pago, y entonces uno dice, ¿cuáles son los gastos de administración en este caso? Y lo digo porque es que en una conversación que tuve precisamente en esta semana, uno de los abogados que está tramitando ese proceso, que está apoderando a uno de los que alzó la mano para decir el salvamento, me dijo, es que los gastos de administración únicamente son para el salvamento, son los del 18 de enero en adelante. Yo le dije, no, porque los gastos de administración tienen que cobijar a los del NEAR, porque si no, aunque los de NEAR tuvo que entrar al proceso de revisión del 1116, sino usted está engañando a esos acreedores. Un tema difícil que tiene la superintendencia para resolver. De modo que vamos a estar muy atentos, pero me parece que es un tema, y que es un tema no regulado el decreto. Empezamos a ver cosas que no son regulados en el decreto, en la norma, pero con una importancia para en este momento que estamos viviendo, que hay que tenerlas en cuenta para la legislación que va a venir próximamente. El segundo proceso es el proceso de recuperación empresarial llamado PRES, que se tramita ante la Cámara de Comercio, que es muy parecido, pero tiene 2 cosas importantes. Una,
que a él se pueden acoger aquellos acreedores que están excluidos de la 1116 para el proceso de organización, siempre y cuando no tengan un proceso de recuperación especialmente arreglado. Y lo otro, que hay un mediador, aquí hay un mediador, que la función es prácticamente un promotor, pero tiene otra connotación, que los acreedores del acuerdo, por unanimidad, pueden pactar, incluir un pacto arbitral, para que sea un árbitro único el que decida, valide el acuerdo. O sea que todos los métodos alternativos de resolución de conflictos están ahí establecidos que se pueden dar en este proceso de organización pre. El decreto 772 trae dos procesos para las pymes. Antecedentes. Desde hace varios años, la UNCITRAL, la CENUSMI, viene estudiando y tiene la gran preocupación por los procesos de las pequeñas empresas. Entonces, la ley colombiana, el decreto 72, ¿qué dice al respecto? Dice, es un proceso excluyente, porque a ellos solamente pueden ir aquellas empresas que tengan activos hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, 5.000 millones. Hasta ahí o para abajo. Es un término mucho más corto. En este proceso solamente se admite la reducción de pagos, no hay la capacidad de pago inminente. Y hay un tema de agilidad importante. Hay la carga de los acreedores de mantener permanentemente revisado el expediente. Y los términos prácticamente se reducen a la mitad. Hay dos reuniones, una reunión y una audiencia. Hay una reunión de conciliación que se debe celebrar a los 3 meses, en términos de 3 meses, en el cual el juez actúa como amigable componedor o como conciliador más bien. Y la norma dice, es muy simpático, que dice, de esa reunión, porque no es audiencia, no habrá grabación. A uno le parece que eso no tiene las ruedas, no, sí tiene razón de ser. Porque eso nos quiere decir que cualquier discusión que se tenga ahí, como cualquier conciliación, si no se llega a acuerdo, no se tendrá en cuenta. ¿Y qué se busca conciliar ahí? Se busca conciliar las inconformidades que exista sobre la votación, la calificación del crédito, y se presenta el acuerdo. Después de que termina la reunión, hay una audiencia en la cual el juez de concurso, que es la superintendencia, entonces procederá a validar el acuerdo si se dan los términos. Y el proceso de liquidación simplificado, 2 puntos importantes en esto. 1, no hay valoración de los activos. Se aplica el decreto 2420 del año 2015, que dice que los activos se valorarán como en aquellas empresas que no se consideran negocio en marcha. Entonces, es por su valor de realización. Y aquí pueden haber ofertas de compra. Entonces, el acreedor, cualquier tercero puede hacer oferta para quedarse con los activos por esos valores o por valores superiores. Y eso puede ser materia de objeción. Pues entonces, hay otro capítulo que simplemente lo anuncio que me pareció importante incluir, que es el tema del plan de negocios de la empresa en crisis. ¿Y por qué lo incluí? Porque hay un fundamento en la salvación de la empresa que tiene que ver con la estrategia de la compañía. Toda empresa debe desarrollar su estrategia y sobre esa estrategia debe haber un plan de negocios que a partir de la crisis diga cómo va a operar y cómo piensa que va a salir. Y ese documento que se denomina plan de negocios debe estar acompañado de un flujo de caja que le permita entonces a los acreedores estudiar
completamente la situación del negocio, la crisis, qué piensa el administrador, cómo tiene el plan para salir y en la caja cómo se le va a pagar. Ese es un capítulo que lo desarrollé porque me parece que era importante. ¿Por qué lo desarrollé? Porque es que no veo en muchos casos que se le ponga la importancia al plan de negocios. Y para mí, respecto a la viabilidad futura, el plan de negocios es fundamental. Y entonces voy a hablar ya para terminar en lo siguiente. Lo que yo lo denomino concurso social. Esto tiene otra anécdota. Fuera que yo venía pensando en ese tema y que pensé, como les dije, por primera vez cómo lo desarrollaba, si de pronto escribía sobre él para el ensayo de ingreso a la academia. En pandemia, hablando con una persona, un cliente me dijo, Álvaro, es que estamos en la misma tormenta, pero en distinto barco. Yo me quedé pensando en eso. La pandemia es una tormenta brutal, pero la gran empresa que era el transatlántico podía subsistir, pero el sector informal, que era una lanchita, se podía ahogar. Y todo este chicle mental que yo llamo, empecé a motivarme más del tema. Entonces empecé a investigar y ¿qué se encuentra uno? Que la OIT, desde hace muchos años, viene trabajando el tema de la informalidad. Y el tema de la informalidad, cuando uno ve quién es el informal, pues es aquel que no cumple con los requisitos de estar inscrito en Cámara de Comercio, ni en el RUT, ni paga seguridad social, y que su única actividad no es recuperar su empresa, no es su empresa, es su subsistencia. Este es un tema social profundo. Y creo que tenemos la obligación de estudiar en eso. En tema de pandemia, el DANE, y aquí lo tengo, escribió respecto a una encuesta, dijo lo siguiente: las empresas informales representan en Colombia, en abril del año 2020, plena pandemia, el 47.5% en 13 ciudades o áreas metropolitanas. 47.5% de la economía de este país. No estamos hablando de términos menores. Pero entonces uno ve que se habla de la informalidad, que se logra hacer algunas cosas de informalidad. Este gobierno que está terminando ha hecho muchas cosas de informalidad. Estableció una política de los informales. Pero esa política de los informales, en realidad, lo que se quedó en los informales que ocupan el espacio público. Pero es que los informales son muchos, no solamente los que ocupan el espacio público. El 15 sobre esto, como lo dijo Álvaro, porque se va a tratar en el Congreso del Instituto de Derecho Concursal ahora a finales de septiembre en Cartagena, yo escribí un ensayo que lo vamos a presentar en una mesa redonda, Álvaro y yo, sobre cuál es el concurso que yo estoy proponiendo para los informales. En algún momento me dijo un colega, es que eso está reglamentado en el Código General del Proceso. Y dije, no, el Código General del Proceso no hay que confundir el informal con el deudor no comerciante. Es que el informal es comerciante en los términos del Código de Comercio, desarrolla habitualmente actos de comercio. Entonces vamos a hablar, la propuesta es vamos a hablar del concurso del comerciante informal. Y a partir de ahí vamos a hacer una propuesta. Se la delineo en este momento, qué es lo que estoy proponiendo. Primero, que conforme a la ley 2213, que es sobre la conciliación, sea conciliación de derecho y gratuita. Hay que
cualquier costo que uno le ponga en el procesal, como lo tiene el PRES, es una barrera de entrada al acceso a la justicia. Entonces hay que darle esa facilidad. Vienen cosas tan difíciles como esta, donde llevan libros de contabilidad. Y uno de los requisitos en la concorsualidad de Colombia es llevar la conformidad en debida forma. ¿Y qué pasa si pensamos, como se dice, fuera de la caja y simplemente aceptamos que ese deudor informal nos diga, bajo la verdad del juramento, a quién le debe y qué es lo que tiene? Creo que va a ser más larga la lista de lo que debe que lo que tiene. Pero es que acordémonos que estamos hablando de la subsistencia de él y de la familia y de las personas que trabajan con él. Entonces, ese es un tema que tenemos que trabajar. Yo confieso que ese es un tema que todavía falta mucho para llegar al fondo, a que podamos hacer un estatuto concursal que nos permita solucionar ese problema. Pero he visto cómo va evolucionando el tema de la informalidad. El 15 de julio, hace 15 días, mañana es 15 días, se expidió la ley 2254. Se llama la escalera de la formalidad. Casualmente estaba en internet el sábado 16 y entré a ver el tema, informalidad, y me apareció la ley. Después Jorge, muy querido, me la mandó, ¿cierto? Y la estoy estudiando. Pero la escalera de la formalidad, ¿qué dice? Empiezan a buscar cómo se van formalizando poco a poco y cuáles son los beneficios que pueden tener para poderlos incorporar a la economía. Pero para terminar les digo una cosa. La pobreza, la migración, la poca escolaridad siempre llevará a que en el mundo haya informalidad. Siempre. Entonces no lo podemos dejar desamparados. Y yo quiero hacer, pues este auditorio y hoy es propicio para proponerle a la academia, proponerle al Instituto de Derecho Concursal y a la Cámara de Comercio que pensemos y empecemos a trabajar en eso, a ver cómo logramos solucionar los problemas de una parte de la población que lo va a necesitar y la superintendencia de sociedades que tiene pero que va a tener o que tiene a su mano el acceso a poder ir a reglamentar las nuevas reformas del derecho concursal. Para terminar, yo había dicho que iba a terminar, pero para terminar, no me quedé por aquí. ¿Cuáles son los puntos que yo considero que denomino cuando termine la pandemia? ¿Qué es lo que es? Estos, entre otros, es lo rescatable de los decretos de emergencia por COVID, que creo que se deben volver permanentes en la legislación. ¿Por qué? Cuando yo terminé este libro dije, uy, este libro se me va a volver obsoleto el 15 de abril del año 22, porque eran dos años. Y el 3 de junio, pues el decreto 72. Y yo hacía, pues sí. Y le dije cuando me lo publicó, yo, pero es que ese libro es muy temporal. Y ya, ¿sabe una cosa? Ahí hay cosas tan importantes que se tienen que volver permanentes. Y llegó la ley de presupuesto y que dijo, lo llevó hasta el 31 de diciembre de este año. O sea que si no hay reforma, se volverá del pasado. Pero ¿cuál es lo que yo considero que debe ser importante para tener en cuenta? Primero, el uso de la inteligencia artificial. El desarrollo que ha tenido desde el punto de vista de la virtualidad, la superintendencia de sociedades, aunque fue ataque ahora de hacker, ¿cierto? Pues eso es lo que dicen. Yo miro el otro Julián y no sé, pero en todo caso hubo un problema ahí grave. Y mire, es tan grave eso, o falló la plataforma o alguna cosa. Yo personalmente, y creo que lo que estamos aquí, ¿qué sentimos?
que volvimos a la época de piedra. Ya está. Lo que es la virtualidad es un hecho. Mire el decreto 806 que se volvió la ley, ¿cierto? O sea que ese es un tema que tiene que estar en cualquier reforma. Además hay unos desarrollos tecnológicos de solvencia importantes ya para acceder. Hay unos módulos de insolvencia que le permiten a uno ingresar muy fácilmente. Eso hay que recatarlo y hay que seguir con eso. Lo otro es el acceso expedito a los procesos de insolvencia, debe continuar. El levantamiento de las medidas cautelares, el pago anticipado de pequeñas acreencias de los 5%, acreedores hasta el 5% sin tener que pedir autorización del juez. La capitalización de pasivos, importantísimo. Los mecanismos de protección a los compradores de vivienda, la obtención de créditos por el deudor, que está muy bien reglamentado en la ley, el salvamento de empresas y un clamor, no suprimir el voto de los acreedores internos, porque en mi sentir desequilibra lo que es el concurso. Queda uno en manos de los acreedores en aquellos casos en el cual se vota solo los acreedores externos, como el acuerdo por categorías, que se hace con el sector financiero porque no pasa el sector financiero. Dice que va a aprobar por el 60% de los votos sin el voto del acreedor interno vinculados. Entonces queda uno a merced de ellos. Simplemente les agradezco mucho esta atención. Gracias, doctor Álvaro Izaza, por esta intervención. A continuación, el doctor Rodrigo Puyo, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, realizará la presentación del libro de autoría del doctor Jaime Arrula Paucar. Adelante, doctor Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a las directivas de la Academia en Bogotá, la doctora Margarita Mena. Buenas tardes a Álvaro Izaza, Álvaro Londoño, a Jaime Arrula, a nuestro nuevo compañero de labores, Juan Carlos Gaviria, y a todos los que nos acompañan. Para mí es un honor y una satisfacción presentar unos comentarios sobre la nueva obra del académico Jaime Arrula Paucar, que se une a sus otros comentarios sobre temas mercantiles y constitucionales en sus libros sobre contratos mercantiles, sobre los negocios fiduciarios, sobre el diálogo entre el derecho y la tecnología, sobre las tendencias y realidades del derecho privado, sus estudios recientes sobre la causalidad, sus memorables sentencias sobre la agencia mercantil, sobre la naturaleza de los consorcios, sobre la posición dominante, algo tan extraño como la sentencia que le dio Estado Civil a la unión marital de hecho, siendo una avanzada del conservatismo, fue la primera persona que dio una jurisprudencia sobre este tema. Jaime Arrula, por los padres, por muchos antecedentes, me une, particularmente por haber sido mi destacado alumno, o me une con Álvaro Izaza, ser su compañero de aulas universitarias. Pues de esta relación, referencias personales, como está un poco tarde, pues quisiera explicar de qué se trata este gran esfuerzo académico de Jaime Arrula. Jaime Arrula aporta a la doctrina nacional un estudio sobre los contratos de garantía. Contratos de garantía han sido muy poco estudiados en el país.
Tal vez lo más importante es la obra del profesor Pérez Vives y algunas aproximaciones de Sergio Rodríguez Azuero en sus libros sobre la legislación o sobre la doctrina financiera. Y el autor recorre el universo de los contratos de garantía y de la tutela del crédito, entre ellos estas formas de financiamiento de las obligaciones, como son la antigua prenda, la hipoteca, la fianza, las posteriores como el aval del derecho cambiario, los derivados de las operaciones bancarias, entre ellas el crédito documentario, las libranzas, las recientes garantías mobiliarias, asuntos postmodernos como los contratos inteligentes, y no olvida el anacronismo de la anticrisis, y ha explicado la curiosa garantía subsidiaria que nace de la cesión de la posición contractual. Esta materia de las garantías está coligada, para decirlo a modo de paráfrasis, en los términos de la doctrina contractual, con el mundo obligacional, que exige el acompañamiento de seguridades para el cumplimiento de las obligaciones. Esta mutua interdependencia entre las obligaciones y sus garantías evoluciona a la par de los cambios de la economía. En el actual mundo capitalista de las relaciones contractuales, ha traído consigo una transformación paralela a las garantías, muy lejos de una época agraria o protocapitalista propia del original Código Civil. Hoy se encuentran grandes mercados de cartera de créditos hipotecarios. La titularización de las mismas exige de un gran dinamismo. Las libranzas como garantías de crédito populares tienen gran presencia en el mercado financiero y en las economías individuales. El comercio internacional cada vez más corriente en un mundo, más creciente en un mundo global, exige garantías rápidas y eficientes como las cartas de crédito. Las obras públicas y la contratación en general requieren cauciones versátiles, ágiles, que superen a la fianza tradicional, como las que cumplen las garantías a primer requerimiento o a primera llamada. La reciente recepción de las garantías mobiliarias en nuestro medio ha evidenciado con sus múltiples registros la necesidad de mecanismos fáciles y tecnológicos en el mundo negocial. Al correr a vuelo de pluma, con destreza lo hace el académico Arrubla, encontramos que las instituciones de las garantías aquí comentadas no son exclusivas de los grandes negocios. Muchas de ellas, como las libranzas y las hipotecas de crédito de vivienda y las mismas garantías mobiliarias, obedecen exigencias de agentes económicos de mayor o menor capacidad. Sobre la fianza nos recuerda el autor, después de una exhaustiva exposición, la incidencia que tuvo este contrato de garantía en la vida desde el inicio del Código de Comercio, pero que hoy en día continúa siendo de una gran importancia, como lo evidenció la pandemia, en la cual uno de los problemas casi insolubles que hubo fue el de las fianzas de los contratos de arrendamiento de inmuebles. Y sobre la prenda, el académico Arrubla recuerda sus antecedentes, que al igual que la hipoteca, uno es el contrato, otro es la garantía y otro es el bien mueble o inmueble afectado. Hace énfasis nuestro doctrinante en la Ley 1676 del 2013 sobre garantías mobiliarias, que ha modificado totalmente el universo de las garantías en Colombia, cuando en su artículo 3 dice que cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a normas sobre prenda civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de crédito, prenda de acciones, anticrisis, bonos de prenda,
prenda agraria, prenda minera, prenda de derecho de explorar y explotar volúmenes aprovechables o vuelo forestal, prenda de crédito, prenda de marcas, patentes o otros derechos de análoga naturaleza, derechos de retención y otros similares. Dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto en la presente ley. Es decir, la ley de garantías mobiliarias absorbe la totalidad del sistema contractual de garantías del antiguo Código Civil. Sobre este tema, Jaime Arrula hace una exposición bastante inteligente y que crea unas dificultades enormes. El tema de las garantías mobiliarias, puesto que en las garantías mobiliarias hay unas incongruencias que se advierten con las garantías hipotecarias y con las prendarias al suprimirse el pacto comisorio y al entrar en conflicto algunas normas de lo que aquí nos ha presentado los doctores Eliezer Londoño sobre el proceso concursal. Entonces aquí tenemos un buen trabajo para analizar este tema de las nuevas garantías mobiliarias. También habla el expositor sobre los créditos documentarios y la garantía de las ventas a distancia. Lo cual nos lleva a las reglas, usos uniformes del comercio internacional. Y explica cómo ocurren 3 contratos con una misma finalidad. El uno es la compraventa entre el vendedor y comprador. El segundo son las solicitudes de apertura de crédito. Otro contrato típico mercantil. Y el tercero, la expedición de las cartas de crédito, por lo cual se compromete a pagar el precio el banco. Este último, un contrato de garantía donde no participa el comprador. Sobre las reglas de usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional, hace una exposición necesaria por la falta de doctrina que existe entre nosotros, cómo se llega a estas grandes operaciones que se interrelacionan los bancos nacionales e internacionales por los sistemas SWIFT. Los contratos de garantía a primer requerimiento, a primera demanda, criticados incluso por parte de la doctrina y por la CSIO, Cámara de Comercio Internacional, por las posibilidades de abuso en su utilización. Sin embargo, como siempre, la costumbre mercantil, en este caso la internacional, ha derrotado todos los prejuicios y se han impuesto los contratos de garantía a primer requerimiento, a primera demanda, porque si no, no funcionaría el comercio internacional. El aval continúa con alguna vigencia, el aval como típica figura tradicional del derecho cambiario. Las libranzas, que parecería que fuera algo ya en desuso. Sin embargo, la gran crisis de los sistemas de libranzas en Colombia, afectando ahorros populares muy grandes, ha demostrado, ha evidenciado, primero, una falta de Estado. No se sabía si era la superintendencia solidaria, la superintendencia financiera, la superintendencia de sociedades quienes deberían acudir a este tema tan importante de ahorro popular. Y adicionalmente, incluso como cosa curiosa, el Código de Comercio nunca legisló sobre las finanzas, sobre la libranza. El Código de Comercio ni la Ley 46 del 23 sobre instrumentos negociables. Solamente vino a legislarse con la Ley 1527 del 2012, modificada por la 1902 del 2018, sobre las libranzas. Y las libranzas es muy buena parte de la economía de los cuasi informales, poco superior al escalón que nos enseñaba el doctor Isasa sobre
las garantías mobiliarias, esta introducción de el modelo de la UNCITRAL, poco mal traducido para el buen castellano, con unos muy buenos aportes, con unas novedades tales como el que es el primer contrato absolutamente telemático, donde no hay un solo papel para su constitución ni para su ejecución, todo es a través de la IP de las confecámaras y no hay nada que aparezca un papel en el primer contrato colombiano de esta magnitud y que está en unos desarrollos enormes. Sin embargo, pues tiene estos problemas concursales, tiene también otros problemas de prelación de créditos, tiene los problemas de la ejecución que todavía no se han acabado de aclarar y entonces trayendo incertidumbre a operadores, en este caso judiciales como las cámaras de comercio. Entonces nos falta bastante y mucho más cuando no hay pacto comisorio, nos falta mucho más por aclarar el tema de las garantías mobiliarias, que sin embargo sí realmente ha superado un estado bastante anacrónico de las garantías que ha tenido el país. Habla como algo muy particular Jaime Arrula de los contratos inteligentes, entendiendo por contratos inteligentes en relación con las garantías aquellas modalidades contractuales por las cuales hay unas reglas anticipadas con dispositivos tecnológicos que se cumplen fatalmente sin intervención de las partes. La gran garantía es el cumplimiento de esos pagos o de esas obligaciones fatalmente como están convenidos los pagos automáticos de bienes o servicios. Entonces aquí hay un repaso entre los contratos de garantías antiguos, que no son tan antiguos porque como vemos la prenda y la hipoteca subsiste. La hipoteca que parecía que iba a desaparecer con el UPAC ha tomado nuevamente una gran fuerza. En el año 2020 reportaba la Superintendencia Financiera que el ahorro amparado por créditos hipotecarios superaba el 9% del Producto Interno Bruto. Fuera de eso, aunque no ha sido la mejor ejecución de la titularizadora nacional, sin embargo, la titularización de inmuebles de hipotecas ha superado incluso las crisis de los años 2008 y 2009, de los Fannie Mae, de los Ginnie Mae de los Estados Unidos, y aquí no ha habido crisis de confianza después de la gran crisis de confianza que hubo con el UPAC. Entonces tenemos las viejas garantías como hipoteca, prenda, fianza, las garantías del comercio internacional y en los grandes negocios, unas garantías modernas, y este tema de las garantías mobiliarias que me parece que está totalmente ausente de un gran debate, como ausente de un gran debate lo que planteaba aquí el nuevo académico Juan Carlos Gaviria, que es la nueva ley sobre incapacidades que por derrotar a todo el romanismo y todo el tradicional sistema de código civil, pues nos han dejado en un mundo mentiroso donde todos somos capaces para todo. Yo creo que fue eso que ha hecho Jaime Arrula, que llena un inmenso vacío, porque en los tratados de obligaciones o los tratados de derecho financiero se acercaba en algunos aspectos a estos temas. Sin embargo, aquí hay una metodológica ordenada, ilustrada, con muchísimo aporte jurisprudencial en un tema tan desconocido, pero tan permanente
utilización y vigencia dentro de del mundo jurídico. Quisiera yo, doctor Augusto Trujillo, compartir con usted su optimismo sobre que los políticos están recuperando las ideas. Yo creo que cuando se acercan a estos foros tan importantes como el que usted preside en la academia, o el que preside el Colegio de Abogados de Medellín, o la Cámara de Comercio de Medellín, y nos lleguemos a estos puntos, ya no a los símbolos y a los carteles o a los gritos, y aquí es donde se hace ciencia y academia. Y yo le rindo hoy al esfuerzo de Jaime Arrula y obviamente el esfuerzo de Álvaro Izaza, un tributo porque una vez más nos están demostrando que el trabajo laborioso, particularmente los temas de derecho privado en Colombia y Medellín y Antioquia siguen a la cabeza. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodrigo Puyo, por esa intervención. Doctor Jaime Arrula, por favor, puede pasar por aquí para su intervención sobre su publicación. Bueno, por lo avanzado de la hora, les prometo ser breve. En primer lugar, un saludo muy cordial a la doctora Margarita Mena, nuestra presidenta regional de la academia, al señor presidente de la academia, doctor Augusto Trujillo, al doctor Cesario Rocha, expresidente y presidente honorario de la academia, a los demás miembros de la academia, al doctor Rodrigo Puyo, muchas gracias por su presentación, a los doctores Álvaro Londoño y Álvaro Izaza, por ese magnífico libro que también han presentado. Pues el libro que en esta ocasión me ocupó sobre los contratos mercantiles, que ha sido como el marco de investigación de los últimos años, trata sobre los contratos de garantía. ¿A qué se debe ese libro? Reflexiones de pandemia. 2 años con tiempo al margen me llevaron a abocar, como decía el doctor Rodrigo Puyo, un tema que en el país había sido de pronto con la obra del doctor Álvaro Pérez Vives y algunos de nuestros clásicos muy parcamente tratado, y solamente en los contratos tradicionales de garantía que ocuparon nuestro Código Civil, anticresis, prenda, hipoteca y fianza, y lo que el Código de Comercio tocó sobre la anticresis y la prenda. Entramos a mirar todo lo que habían sido los desarrollos del mundo financiero, del mundo empresarial, y resulta que son muchas las garantías que utiliza nuestra vida empresarial, nuestra vida comercial colombiana, pero muchas más. Créditos documentarios, crédito a primer requerimiento, cartas de crédito, avales, bueno, ¿qué no estaremos haciendo ahora en el mundo de las garantías? Esto nos llevó a 2 grandes reflexiones. Primero, que el tema de la atipicidad de la garantía no es nada nuevo en Colombia. Eso no se lo inventó la Ley de Garantías Mobiliarias. Es la autonomía de la voluntad, es la libertad empresarial que afortunadamente hasta hoy hemos tenido en Colombia, la que ha hecho posible que todo este mar de garantías hagan realidad el sistema de crédito. Es que si nosotros quitamos el sistema de crédito en una economía, quitamos todo. Se acaba la economía. La economía vive por el crédito y el crédito vive por las garantías que se otorgan
para la seguridad de esos créditos. Esta es una reflexión que ha tenido el derecho privado desde el derecho antiguo en Roma y en Grecia, que fue donde empezaron las primeras instituciones de garantía. Entonces, lo primero es reconocer que es la autonomía de la voluntad, es la actividad empresarial colombiana, es la actividad comercial en sintonía con un mundo globalizado, lo que ha hecho de la garantía ese mar que tenemos hoy en Colombia. Segundo, yo no diría que la ley de garantía inmobiliaria es buena o es mala. Es decir, es distinta a nuestro sistema jurídico. Eso es lo que pasó. Trae unas cosas muy novedosas, pero dividió en dos el mundo de las garantías. Miren ustedes, por ejemplo, la asincronía que hoy tenemos. Si vamos a hablar de garantías inmobiliarias, el régimen jurídico es, primero, que son contratos accesorios. Segundo, que la hipoteca da lugar a derechos reales. Correcto. Da derecho de persecución, obviamente con las excepciones que se plantean hoy los regímenes concursales. Pero bueno, tenemos todo un sistema que es el clásico. Nos guste o no, fue el que nos aportó el Código de Napoleón con los retoques que le hizo don Andrés Bello, que son bastantes, pero que teníamos una cultura jurídica alrededor de eso. Nos llega una nueva ley de garantías mobiliarias y nos cambia el chip, porque ya son contratos principales, correcto. No generan un derecho real, no hay derecho de persecución, se cambia por un concepto de oponibilidad. Bueno, no es que eso sea malo, es que desarticula lo que teníamos. Y resulta que un mundo jurídico desarticulado está comprobado, no es competitivo. ¿Por qué? Porque si los mismos abogados no nos ponemos de acuerdo, los mismos jueces tienen hoy dos instrumentos diferentes, incoherentes, que no conversan entre ellos, pues no estamos aportando a lo que deben ser los sistemas jurídicos en países que son competitivos, y es que sean claros, sencillos, inteligibles, que puedan llevar a que los jueces y los usuarios del derecho definan los conflictos de una manera rápida y eficaz. Yo no es que esté contra la ley de garantías mobiliarias, todo lo contrario. Somos partidarios de las innovaciones, pero no somos partidarios de que el sistema jurídico colombiano de derecho privado se nos está volviendo una colcha de retazos. Yo creo que las futuras reformas tenemos que hacer la armonía. Vamos a tener que afrontarlas porque estamos desarticulados, y no es solamente en el tema de las garantías. Esto es lo que les traigo en este libro, que si se los cuento, pues van a perder la motivación por leérselo, por eso no me voy a extender más. Ahí les queda. Para los autores es el fantasma que nos sigue acompañando por muchas lustros enteros. Afortunadamente tenemos un instrumento que se llama la segunda edición para poder corregir todos los errores que seguramente son muchos que hemos cometido en la primera. Muchas gracias a ustedes por venir a acompañarnos. Bueno, y no me quiero ir sin felicitar al doctor Juan Carlos Gaviria, nuevo miembro de la academia, darle como académico también la bienvenida, y nos honra ahora con su presencia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jaime por finalizar de este evento, y también a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, a los que están conectados también. Queremos invitarlos un momento a que nos acompañen en el lobby y compartamos una copa de vino también para celebrar todas estas celebraciones y estos acontecimientos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.